Hola, ¿qué tal amigos? En este capítulo lo que quiero hacer es aquí agregar un botón y que cuando nosotros hagamos clic a ese botón se nos abra un modal y en ese modal se nos muestre un formulario el cual vamos a utilizar para poder agregar un nuevo registro. Pero antes de eso quiero comentarles una pequeña modificación que hice a esta vista que tengo acá con la finalidad de que este ID no esté pegado con este icono. Lo que hice fue a este th de acá agregarle la clase w24 para que tenga un ancho fijo. De esa manera la palabra ID no está pegado a este icono que tenemos acá. Muy bien, ese botón que les mencioné juntamente con el modal lo voy a incluir dentro de un componente de Livewire, para lo cual voy a crear ese componente. Voy a dirigirme a Visual Studio Code, voy a abrir la terminal y creo el componente escribiendo php artisan make Livewire y este componente se va a llamar create post. Quiero que miren lo siguiente. En capítulos pasados el componente lo creé escribiendo esta letra en mayúscula y esta letra en mayúscula y no había ningún guión. Pero si lo creo de esta manera, Livewire es lo suficientemente inteligente y lo que va a hacer es crearme un componente con la primera letra de cada palabra en mayúscula, mientras que la vista lo crea de esta manera. Muy bien, ahora voy a abrir la vista del componente y acá vamos a incluir ese botón. Nosotros podríamos diseñar nuestro botón, pero si revisamos los componentes que nos proporciona Jestring, vamos a encontrar que aquí hay tres tipos de botón. Tenemos el botón normal, otro botón que es un botón de peligro y otro botón que es un botón secundario. Estos botones están dentro del componente de Blade listos para utilizar. Entonces, para facilitarnos la vida, voy a hacer uso de uno de esos componentes. Aquí voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir un xjet para indicar que quiero utilizar un componente de Jestring y acá el nombre del botón. En este caso me interesa utilizar un botón rojo. Entonces aquí voy a escribir danger button, que es el nombre del componente que nos trae un botón rojo. Y acá vamos a escribir lo siguiente: crear nuevo post. Entonces, hasta el momento hemos creado un nuevo componente de Livewire y ese componente contiene un botón. Perfecto. Ahora, ese componente quiero que se muestre justo acá, en esta parte, al costado de este input. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá vamos a llamarlo. Voy a llamar a la directiva de Blade Livewire y acá escribo el nombre de ese componente. Este componente se llama createPost. Y para que esté uno al costado del otro, lo que voy a hacer es a este div contenedor le voy a agregar la clase flex y para que esté centrado le voy a dar la clase itemsCenter. Si ahora actualizo, encontramos lo siguiente. A mí no me interesa que este botón se vea así, quiero que se vea en una única línea y se está viendo así debido a que a este input le he especificado que ocupe todo el ancho posible. En este caso no me interesa que ocupe todo el ancho posible, sino me interesa que ocupe todo el ancho disponible. Entonces vamos a cambiar este wfull y vamos a ponerle flex 1. Si ahora vengo, actualizo, encuentro lo siguiente. Y para que tenga una separación, le podríamos dar la clase marginRay 4. Actualizamos y obtenemos lo siguiente. Ahora, lo que deberíamos lograr es que al hacer clic en ese botón que dice crear un nuevo post, se nos abra aquí un modal. Nosotros podríamos diseñar ese modal, agregarle cierta interactividad con JavaScript, pero si no queremos reinventar la rueda, podríamos utilizar también un componente de Jestring, que es el que tenemos acá, el que dice dialog modal. Ese modal lo vamos a incluir dentro de la vista de nuestro componente que acabamos de crear. Por acá voy a llamar a ese modal
voy a escribir xget para hacer referencia que voy a utilizar un componente de JetString y este componente se llama dialog modal. Por acá lo cerramos. Este componente necesita que le pasemos 3 slots. Les vuelvo a repetir, de repente soy un poco cargoso, pero si no entienden estos conceptos, componentes, slot, esto ya lo he explicado en los capítulos en los que hablo de los componentes de Blade. Muy bien, vamos a incluir acá estos slots. El primer slot debe llevar el nombre de title. El siguiente slot debe llevar el nombre de content. Y el último slot debe llevar el nombre de footer. Ahora, ¿cómo funciona este modal? Para hacer funcionar este modal, en nuestro componente debemos definir una variable. A esta variable le puedo dar el nombre de open y tengo que asignarle un booleano, es decir, true o false. Para hacer pruebas le voy a dar primero el valor de true. Luego debemos sincronizar este componente con el valor de esta propiedad. Para lo cual acá escribo un wire model y le asigno el valor de la propiedad open. Y vamos a comprobar qué ocurre. Vengo acá, voy a actualizar y acá encontramos ese modal. Si acá lleva el valor de false, venimos acá y actualizamos, el modal está oculto. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer es lograr que cuando hagamos clic a este botón, el valor de la propiedad open cambie a true. Para eso le podríamos asignar una acción a partir de que cuando hagamos clic al botón. Entonces deberíamos hacer un wire click y acá asignarle el nombre de algún método que hayamos definido en nuestro componente que haga que el valor de open cambie a true. Pero como esta es una acción simple, que es simplemente cambiar el valor de false por true, veo innecesario crear un método y en su reemplazo lo que podríamos hacer es utilizar un método mágico. Un método mágico se escribe de la siguiente manera. El símbolo de dólar set. Dentro de estos paréntesis, como primer parámetro, debemos definir el nombre de una variable. En este caso es esta variable open la que quiero cambiar. Y como segundo parámetro es el valor por el cual quiero cambiarlo. Quiero cambiarlo por el valor de true. Si ahora vengo acá y hago clic a este botón, veo que este modal se abre. Para hacer pruebas, yo lo voy a dejar abierto el modal para no tener que estar haciendo clic cada vez que hagamos un cambio. Y vamos a empezar a llenar ese modal. En el title quiero que diga crear nuevo post. Acá en el contenido vamos a abrir un div. A este div le vamos a dar una separación hacia abajo, para lo cual le doy un margin bottom 4. Vamos a incluir tanto un label como un input. Y de igual manera, para no preocuparnos por los estilos, vamos a utilizar los componentes de JetString. JetString cuenta con un componente para label y con un componente para input. Entonces vamos a usarlos acá. Voy a utilizar el componente label y para asignarle un valor a este label tengo que pasarle una variable llamada value y dentro de esta variable lo que quiero que vaya dentro de este label. En este caso quiero que vaya título del post. Y acá abajo vamos a imprimir nuestro input. De igual vamos a utilizar un componente de JetString, el cual es getInput. Tenemos que especificar el tipo de input que vamos a utilizar. Es un input de tipo text. Y vamos viendo qué es lo que va ocurriendo.
tenemos lo siguiente. Me interesa que este input ocupe todo el ancho posible, para lo cual le puedo dar la clase wfull. Actualizamos y obtenemos lo siguiente. Luego de eso vamos a copiar esto nuevamente, vamos a pegarlo acá. Acá vamos a cambiar esto por contenido del post. Pero a mí me interesa que acá haya un text area y no input. Y por mala suerte para nosotros, Jestring no cuenta con estilos para un text area. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir el componente input_blade y vamos a copiar todos sus estilos. Todos estos que aparecen acá. Luego vamos a dirigirnos a la carpeta resource css y acá vamos a incluir un nuevo archivo css. Este archivo css se puede llamar, por ejemplo, form.css. Y acá vamos a incluir una nueva clase. Una clase que se puede llamar, por ejemplo, form_control. Y a esta clase vamos a decirle que queremos que se aplique todos estos estilos que aparecen acá. Una vez que hemos agregado esta clase, debemos hacer que esto se compile. ¿Para qué? Para que se agregue al archivo CSS que tenemos dentro de public css app, ya que este es el único archivo que estamos utilizando para mostrar los estilos en nuestra aplicación. Entonces, para que se pueda compilar, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dentro de la carpeta resource css también encontramos un archivo app.css. Acá debemos importar este archivo que acabamos de crear. Para importarlo, debo llamar a la directiva import y pasarle el nombre del archivo que hemos creado, que es form.css. Una vez que le hemos importado, vamos a abrir la terminal y vamos a escribir npm run dev. Le voy a dar enter. Esto va a demorar un rato. Yo voy a esperar a que el proceso culmine y luego retomo con el video. Muy bien, el proceso de compilación ya culminó. Ahora podría regresar a la vista create post y acá, en vez de un input, lo que voy a hacer es colocar un text area. Vamos a especificar que este text area quiero que tenga 6 filas. Y ahora vamos a darle la clase que hemos creado hace un momento, que se llamaba form_control. Vamos a regresar a nuestra vista, vamos a actualizar y vamos a ver qué tenemos. Si al igual que yo no estás viendo los cambios, por más que le hemos agregado a la clase form_control, lo que tienes que hacer es refrescar caché. Para refrescar caché con Chrome es aplastar control F5. Y ahora sí vemos los estilos reflejados en este text area. Quiero que este text area ocupe todo el ancho posible, para lo cual, aparte del form_control, le vamos a dar un wfull. Y por último, acá en el footer quiero colocar un botón. En este footer vamos a colocar dos botones, también utilizando los componentes de Jestring. El primer botón que voy a crear va a ser un botón secundario, para lo cual escribo secondary button. Por acá lo cerramos. Y el otro botón que voy a crear va a ser de tipo danger, que va a ser un color rojo. Entonces por acá lo incluimos. Este va a decir cancelar y el de acá va a decir crear post. Vamos a ver qué obtenemos. Y obtenemos lo siguiente. La idea es que cuando yo dé clic al botón cancelar se cierre este modal. Entonces vamos a agregarle un método mágico. De igual manera vamos a poner un while click y acá llamamos al método mágico set y vamos a indicarle que el valor de la propiedad open debe cambiar a false. Actualizo. Ahora si hago clic al botón cancelar, se cierra el modal. Perfecto. Y cuando aplaste el botón crear post, debería crearme
un nuevo post con lo que hayamos escrito en estos dos campos. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Aquí en nuestro componente vamos a crear dos propiedades más. Una propiedad llamada title y otra propiedad llamada content. Vamos a seguir la misma estructura que los campos que creamos para la tabla post, que fue title y content. Ahora vamos a sincronizar este valor con el input que tenemos acá, para lo cual acá vamos a poner un wire model y lo sincronizamos con el campo title. Y este text area voy a colocarlo por acá, lo sincronizamos con la propiedad content. Voy a hacer lo siguiente. Acá vamos a imprimir el título y debajo del text area vamos a imprimir el content. Actualizo. Si yo empiezo a escribir algo acá, aquí lo veo reflejado. Esto ya lo mencioné, es porque cada vez que modifiquemos este input se hace una solicitud hacia nuestro backend y se actualiza también la propiedad de nuestro componente y luego se renderiza la vista y nos lo muestra aquí. Si bien es cierto, ese comportamiento nos servía muy bien cuando hacíamos nuestro buscador, ahorita no nos interesa que haya esa comunicación entre el componente y mucho menos nos interesa que por cada letra que escribamos se vuelva a renderizar esta vista, ya que estaríamos consumiendo mucho recurso de nuestro servidor. Entonces, para evitar que haya una comunicación entre el componente y la vista cada vez que escribamos una letra, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Acá, en vez de poner WireModel, vamos a poner WireModel.defer. Si ahora actualizo esto y empezar a escribir algo acá, vemos que no se está renderizando la vista. Y lo mismo tenemos que hacer acá. Vamos a poner WireModel.defer. Si ahora actualizo y empezar a escribir algo, veo que aquí abajo nos está mostrando este mismo valor. Con esto logramos ¿qué cosa? Que estas propiedades se actualicen, pero únicamente cuando desencadenemos una acción. En este caso, cuando hagamos clic a este botón. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A este botón que tenemos acá, le vamos a asignar una acción. Esta acción va a ser clic. Y vamos a indicarle que cuando hagamos clic a este botón, se ejecute el método save. Ese método lo vamos a definir acá. ¿Qué va a hacer este método? Lo siguiente. Vamos a llamar al modelo post y le vamos a pasar el método create. Acá vamos a indicarle que quiero crear un registro y en el valor title quiero que coloques lo que tengo almacenado en la propiedad title. Y en el campo content quiero asignarle lo que tengo almacenado en la propiedad content. Ahora vamos a probar este código. Voy a dirigirme acá, voy a actualizar esto y acá vamos a poner título de prueba y acá voy a poner este es el contenido de prueba. Voy a hacer clic al botón crear post y ahora voy a actualizar la página. Y como vemos, acá aparece el título y su contenido. Sin embargo, he tenido que refrescar la página para que se vea reflejado recién los cambios. Y eso vamos a solucionarlo en el próximo capítulo. Lo que vamos a lograr en el próximo capítulo es que cuando le dé clic al botón guardar, automáticamente veamos reflejado estos cambios en la tabla.